Bien, muy buenos días tengan todos los presentes, los que nos siguen por este medio. El día de hoy es 7 de agosto del año 2025 de la era de nuestro Señor. Aunque todo el tiempo pertenece a nuestro Señor, pero este tiempo justo es llamado como después de Cristo, después de la venida de Cristo, ¿no? Bien, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2. Vamos a tocar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Vamos a tocar el día de hoy del versículo 8 al capítulo 11. Versículo 8 al capítulo 11. No sin antes les anuncio ahora y se los haré recordar al término de la enseñanza que estamos ya con un canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Iglesia Cristiana La Viña, Ica, Perú, porque hay muchas iglesias La Viña. Pero la Iglesia Cristiana La Viña, Ica, Perú. Entonces estamos subiendo, ahí quedarán algunos videos del estudio del libro de Hebreos, no los voy a quitar, pero estamos subiendo el estudio del libro de Apocalipsis y el libro de la carta a los Efesios, que está enseñando Pastor Kervin Gallardo. Próximamente vamos a subir el estudio completo del libro de Gálatas, que lo enseñaba Pastor Jorge Valencia. Entonces, enseñamos con el método inductivo, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, como manda la Escritura, a enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces vamos a subir esos videos, ¿no? También estamos subiendo semana a semana, los estudios que hacemos semana a semana del libro de Apocalipsis. Ahora sí, continuamos. Capítulo 2, verso 8. Vamos a la Escritura. Lo que dice la Escritura es: verso 8, capítulo 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, vamos a orar. Amado Dios, Padre bendito, Dios de toda la creación, único y verdadero Dios, venimos delante de ti en esta mañana y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe al entendimiento, a la comprensión de tu palabra, Señor. Ministra nuestras vidas, ministra nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La iglesia de Esmirna. Vamos a hablar un poco de Esmirna, no vamos a hacer la introducción, porque tenemos que contextualizar a quién le fue enviada la carta, en qué contexto fue enviada esta carta,
en Apocalipsis, ¿no? ¿A qué comunidad cristiana? Bien, Esmirna era una ciudad grande, hermosa, ostentosa, orgullosa. Tenía el orgullo de estar firme como ciudad. Esmirna era ciudad extremadamente, excelentemente hermosa y reclamaba el título de ser la gloria de Asia. Estas iglesias estaban en Asia, en lo que es la actual Turquía. Era una ciudad rica. Esmirna era una ciudad comercial, ¿no? Una ciudad de mucho comercio. Estaba al final del camino, en el valle del río Hermo, y todo el comercio de ese valle fluía a sus mercados, a sus almacenes, por medio de sus muelles, un puerto también. Tenía un mercado especialmente rico en vinos, ¿no? Esmirna, como Éfeso, que ya hemos hablado de la iglesia de Éfeso la semana pasada, eran ricas en grandeza comercial, ciudades prósperas, ciudades pujantes, pudientes. ¿Qué más sabemos de Esmirna? Era una ciudad profundamente comprometida a la idolatría y a la adoración del emperador romano. Ojo, había, recuerden que la cultura helénica, ¿no?, que era la cultura que había proliferado por todos esos lugares, era politeísta y tenía muchos dioses, Zeus, Diana. Pero en Esmirna había un culto especial hacia Roma que luego derivó hacia los emperadores. En Esmirna había una ciudad, una calle famosa llamada la Calle de Oro. Habían templos hermosos, ¿no? Templos muy bellos para algunos dioses, o para muchos dioses, mencionaremos algunos de ellos, para Cibele, Apolo, no Apolo el hermano que mencionan en la Biblia, ¿no?, sino es Apolo. Esclepios, esos nombres los estoy leyendo porque no me los puedo memorizar, Asclepios, Afrodita, y un gran templo para Zeus. Pero la adoración de aquellos dioses paganos estaba pasando a segundo plano. El verdadero enfoque estaba en la adoración del emperador romano. Adoraban al emperador. En el año 196 a.C., Esmirna, 196 antes de la era de nuestro Señor, Esmirna construyó el primer templo para Dea Roma, la diosa de Roma o la diosa Roma, el símbolo espiritual del Imperio Romano. Una vez que el espíritu de Roma fue adorado, no faltaba mucho para adorar a los emperadores muertos de Roma. Y aún dieron un pequeño salto: adorar a los emperadores vivos. Y luego demandaron tal adoración como una evidencia de alianza política y de orgullo cívico. Esmirna se ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades para construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. Esmirna era la ciudad líder en el culto romano al emperador. Y
es importante que les esté hablando esto porque vamos a ver luego eh, cómo influye esto en la vida de la iglesia de Esmirna, en la comunidad de Esmirna, a la comunidad eclesiástica, a la comunidad cristiana en Esmirna. En el año 23 después de Cristo se construyó este templo. O sea, el Señor estaba sobre esta tierra, aún no había empezado su ministerio, ya estaba construida este templo dedicado al emperador romano. El emperador Domiciano, que gobernó entre el año 81 y 96 después de Cristo, fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor de todas las personas del Imperio Romano, como una prueba de su lealtad. Y tenía que ser una prueba pública de su lealtad, ¿no? Documentos de la historia de la iglesia primitiva hablan que bajo el reinado de Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, en donde él recibió esta visión. Él estuvo no de vacaciones en una isla paradisiaca. Muchos piensan, oh sí, Juan estuvo en la isla de Patmos. Y cuando nos imaginamos, cuando hablamos de una isla, nos imaginamos Puerto Rico, las Bahamas, el Caribe, ¿no? Nos imaginamos ese tipo de islas paradisiacas. No, mi amado hermano, si tú eres de Perú y ahorita se ha puesto muy de moda esta isla, la isla de Patmos era muy parecida a la isla del Frontón. A la isla del Frontón. Y en comparación, ¿no? La isla del Frontón era una prisión aquí en el Perú. Hasta los años 80, si no me equivoco, si no me falla la memoria, hasta fines de los 80, la isla de Patmos la isla de Frontón fue una prisión. Juan fue desterrado de esta isla, era una especie de prisión. Ahí en Patmos, Juan escribe esta visión bajo, como les he dicho, el reinado de Domiciano. La adoración al emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma, ¿no? Vamos a adorar al emperador porque personifica a Roma, ¿no? Pero al final del primer siglo, precisamente los días de Domiciano, se tomó la adoración al César como una obligación. Era obligatorio. Una vez al año, el ciudadano romano debe de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César, y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de garantía que había hecho tal acción, su certificado de adoración. Con eso él podía vivir tranquilamente en Roma. Ojo, al emperador no le importaba si tú adorabas a otros dioses, a otras deidades, a otras divinidades, no le importaba, a él no le interesaba eso. Era politeísta. Él lo que quería es que le adoren a él también. Entonces, recibías un certificado y con este certificado podías vivir tranquilamente en Esmirna, comprar, vender, comerciar, tener tus derechos civiles a plenitud, ¿no? A plenitud. Y los cristianos tenían que hacer esta práctica también. Estaban obligados, porque era obligatorio. Tenían que quemar
ese poquillo de incienso, ¿no? Presentar su pequeño, no tenías que llevar un holocausto, no tenías que degollar a un cordero, no tenías que hacer eso, una pizca de incienso. ¿Cómo sería? Ave César, salve César. O, bueno, si tenías que reconocerlo como Señor, dirías, César es Quirios, César es Señor, ¿no? Tendrías que decir eso. Bueno, luego recibías tu certificado y podías irte a tu casa y seguir adorando al único y verdadero Dios. Pero eso era precisamente lo que los cristianos no harían. Los cristianos no iban a quemar incienso a César. Los cristianos no iban a reconocer a otro Señor que no fuese nuestro Señor Jesucristo. Ellos no le darían el título de Señor a nadie más. Ese título era guardado solo para nuestro Señor Jesucristo, solamente para Él. Ellos no se doblegarían, no adorarían, no se postrarían ante ninguna deidad. Bien, sigamos. En la segunda parte del versículo 2, Jesús se describe a sí mismo: el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Él es el primero y el postrero. Él sí identifica a sí mismo como el alfa y el omega. Y ya lo hemos explicado la semana pasada. Él es el alfa y el omega. Ese es su título. Y te repito la pregunta nuevamente. ¿Es para ti tu alfa y tu omega? ¿Es tu principio y tu fin? ¿Es tu razón de vivir y tu razón de morir? ¿Es esto? ¿Realmente es esto para ti? Bien, Él se presenta aquí en Esmirna como el primero y el postrero. Jesús se presenta con este título con el cual también se describe a Dios, se describe en Apocalipsis 1, verso 11, y en Apocalipsis 1, verso 17, para hablar de su carácter eterno, de su eternidad. Cuando habla del primero y el postrero, está haciendo una descripción de su carácter eterno. Son títulos que solo le pertenecen al Señor, a Dios, a Yahweh, a Yahvé, a Jehová, como quieras decirle. Hay diferentes traducciones y se traducen algunas como Jehová, como Yahvé, Yahweh. Bien, el que estuvo muerto y vivió. Jesús en Apocalipsis 1:18 también se presenta así ante Juan, ¿no? Para recordar a los cristianos de Esmirna, que ellos servían al Señor resucitado, no a una deidad que murió y se fue su espíritu y se quedó su cuerpo, no, al único y verdadero Dios, al Hijo de Dios, que fue resucitado y ascendió a los cielos, victorioso sobre la muerte. La muerte no pudo detener a Jesús. Y te doy esta noticia: bienaventurado que estás leyendo y escuchando las palabras de esta profecía y que las estás guardando. La muerte no te va a poder retener. Si bien es cierto, Jesús resucitó a los 3 días, nosotros demoraremos un poquito más en resucitar, porque resucitaremos todos en el momento en el tiempo del Señor, Solo Él sabe el día, la hora. Nosotros confiamos y esperamos la certeza de esta magna esperanza, ¿no? Entonces, la muerte, amados hermanos, no pudo retener a Jesús y no nos va a poder retener a nosotros. ¿Por qué no nos puede retener? Por los méritos de Cristo, porque somos santos en Cristo. Hemos sido santificados en Cristo. Quiero
comentarles algo que estuve viendo en redes, y había un grupo de personas que decía que si crees en Jesús, ya eres salvo, ya eres salvo. Y estas personas confunden la certeza de la salvación, ¿no? De una manera, no es que si eres salvo hoy, eres salvo por la eternidad, sino que si tú dices, porque ni siquiera puedes decir que has creído, sino si tú dices que has creído en Jesús, entonces, no importa lo que hagas, o sea, a pesar de lo que hagas, eres salvo. Amados hermanos, esta es una doctrina enfermiza, una doctrina engañosa que se está metiendo, como todas las herejías se meten en la iglesia. Obviamente no van a dañar a los hijos de Dios. Ninguna doctrina extraña puede hacer mella en los que hemos creído, en los que hemos nacido de nuevo, ¿no? Va a sacar a las personas que no son de nosotros para que se manifieste que no eran de nosotros. Pero esta doctrina dice de que si tú has creído en Jesús, vive como quieras. O sea, prácticamente están diciendo eso. Haz lo que quieras, haz lo que se te venga en gana porque has creído y Jesús ya te salvó y lo que vale es lo que ha hecho Jesús. Pero entienda que cuando la gracia de Dios nos alcanza, la gracia de Dios nos transforma. ¿Dios nos ama? Sí, sí nos ama. ¿Dios te quiere tal y como eres? No, no te quiere tal y como eres. Te quiere santo. Te quiere santo. Y por eso nos da su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos sella. Es las arras de nuestra salvación. Nos da su Espíritu Santo para santificarnos y vivimos una vida obediente a Dios, pero no como causa, sino como consecuencia de nuestra salvación. Entonces, vamos a continuar con el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Yo conozco tus obras. Jesús conocía las obras de la iglesia de Éfeso. Lo hemos visto en Apocalipsis 2:2. En Esmirna, Jesús también conoce sus obras, su tribulación y su pobreza. Quiero decirles algo, amados hermanos. Jesús conoce todas nuestras obras. Él conoce nuestras obras como congregación, como iglesia y como persona individualmente. Sabe lo que hacemos. Y esto no es para asustarte, sino para que confíes en Dios. Conoce lo que pensamos también, porque Él es omnisciente y Dios es el único ser sobre la creación, es el único ser sobre la creación que conoce lo que nosotros pensamos. El enemigo no. Satanás y sus demonios no pueden saber lo que nosotros estamos pensando. Ellos no pueden saber, porque esa cualidad de omnisciencia solo le pertenece a Dios. Bien, pero vamos a las obras. Sabemos que las obras que nosotros hacemos el día de hoy es porque hemos sido regenerados con el Espíritu Santo de Dios y sabemos que Dios nos está santificando, porque la salvación es instantánea, pero la santificación es progresiva. Dios nos está santificando, nos ha dado su Espíritu Santo y nosotros, mis amados hermanos, hacemos
las obras buenas como consecuencia de nuestro nuevo nacimiento, como de consecuencia que hemos sido regenerados, que hemos sido salvados, no para ser regenerados, no para ser salvos, no, es como causa de que hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados y estamos en este camino de santificación. Bien, yo conozco tus obras. Ya sabemos que Dios conoce todas nuestras obras como iglesia y como comunidad, como individuo, ¿no? Como individuo. Él conocía también, como le digo, obras, tribulación y pobreza, ¿no? De Esmirna. Él conocía estas dificultades o tribulaciones, no la gran tribulación, tribulaciones que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna, porque él sabía lo que estaba pasando, ¿no? Bien, vamos a seguir desarrollando el versículo. Conoce la pobreza de Esmirna. De acuerdo con la historia, Esmirna era una ciudad próspera. Era una ciudad próspera. ¿Qué ciudades son prósperas hoy en día? Hay muchas. Un ejemplo, Singapur, ¿no? Una ciudad muy próspera. Un estado, ciudad, algo así, ¿no? Un país pequeño, pero es muy próspero. Otra ciudad próspera, Tokio, ¿no? Tokio, y tenemos algunas ciudades europeas prósperas, Luxemburgo. Ojo, pero ahorita estoy hablando de ciudades prósperas y muchas cosas negativas, pero mencionemos otras ciudades prósperas con cosas bastante negativas. Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Que son prósperas, pero tienen cosas muy feas, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito delincuencial, ¿no? La gente pasa por cosas terribles, hay indigencia, drogadicción de manera fuerte. Bien, pero Dios le dice, conozco tu pobreza, pero también les dice que ellos eran ricos. Y algo para destacar en la palabra pobreza que encontramos en la Biblia, es una pobreza fuerte, ¿eh? No es como aquí decimos todos somos pobres aquí en Perú, ¿no? No tienes un techo, eh, tienes cocina a gas, tienes refrigerador, televisor, wifi, tienes un aparato móvil que puede ser un Android o un iPhone, no, aunque no tengas saldo, pero lo tienes, ¿no? Pero la palabra pobreza aquí encontrada es, se refiere a un pobre menesteroso, ¿no? Entonces, estamos hablando de, hablemos aquí en el Perú, una persona que vive en una casa, una choza, que no tiene electricidad, no tiene agua potable, pero sí les aseguro que tienen su celular, sí tienen su móvil, sí lo tienen. No, pero no tienen las comodidades básicas para poder vivir. A esta pobreza menesterosa, o sea, a esta clase de pobreza, la pobreza menesterosa, es la que se describe aquí en Apocalipsis, en el mensaje a Esmirna. No solamente eran pobres, aquí en el Perú hay nivel A, nivel B, nivel C, D, no sé si hay E. Nosotros estamos en el nivel C. A veces estamos a punto de bajar de categoría, pero al final de la temporada salvamos, ¿no? Salvamos, ¿no? Entonces, era Esmirna. Ojo, no es porque los cristianos
o sea, tenían este tipo de pobreza, pero no es porque sean vagos, flojos, no trabajaban, se echaban en la cama y decían, Señor, manda comida. No, no, no era eso. Vamos a seguir explicando. Los cristianos en Esmirna estaban en pobreza porque eran asaltados, echados de sus trabajos, en persecución por el Evangelio. Sufría, como dice en Hebreos, vamos a leerlo ya, los cristianos primitivos del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos 10:34. Este tipo de persecución económica era una razón fuerte, de peso importante, por la cual los cristianos de Esmirna eran pobres. En algunos lugares del mundo todavía hay este tipo de persecución contra los cristianos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué hablamos de esta persecución económica? ¿Por qué hablamos de los asaltos, despojos y despido de sus trabajos? Precisamente porque no habían adorado al emperador. No habían ido y habían echado su poquillo de incienso en el altar. Por esta razón, ellos no tenían los derechos que sí tenían los otros ciudadanos. Si querías ir a negociar, decía, oh, está bien, sí, me encanta la idea, está buena tu propuesta, excelente, y se te ve que eres un buen tipo. Ok, hagamos negocio, muéstrame tu certificado de adoración. Ah, es que te cuento, soy cristiano. Ah, lárgate fuera de acá. No, contigo no podemos hacer esto porque es traición. Traición al emperador si yo hago algún tipo de negocio. Podías tener dinero y no podías comprar. Podías tener mercadería y no podías vender. Porque no habías adorado a César. No lo habías reconocido como Señor. Porque ellos solo reconocían a Jesús como Señor y Salvador. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Históricamente, bueno, por los documentos históricos se nos habla de que había una comunidad judía hostil en Esmirna. Una comunidad muy hostil. Ojo, los cristianos no solamente eran perseguidos por los gentiles, sino también por los judíos. Y estos judíos que decían ser judíos, y cuando nos habla de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, imagínense, si los judíos estaban tranquilos en Esmirna, si los judíos estaban tranquilos en Esmirna, pudiendo trabajar, pudiendo comprar, pudiendo vender, ser prósperos, ¿por qué los podrían tratar de blasfemos? Precisamente porque si podían hacer todo esto es porque habían adorado a César. Y ellos jamás, un judío de verdad jamás se postraría, jamás rendiría adoración, veneración, dulia, hiperdulia o culto a ninguna otra deidad que no sea Dios y solamente Dios. Y por eso habla aquí de la blasfemia, porque si ellos en algún momento rindieron adoración a César para tener tranquilidad, fueron blasfemos, ¿no? Es algo que para tomar muy en cuenta, ¿por qué habla aquí? Porque dice en el capítulo 9, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
¿Qué manera de blasfemia podría haber ahí, aparte de hablar contra Jesucristo? Si tenían las comodidades y eran pujantes en Esmirna, es porque habían adorado al emperador. Yo conozco. En medio de este tipo de aflicción, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de su iglesia. Pero sabe, Jesús sabe, Él conoce. Tú eres rico, pero tú eres rico. Sabemos que en estas extremas circunstancias, en Esmirna, el cristiano era pobre, despojado, destituido. Pero Jesús miró a través de las circunstancias y los vio a ellos ricos, ricos. Esmirna, dulce fragancia, el más pobre, pero tal vez el más puro de los 7 candelabros, la más pura de las 7 iglesias. Voy a adelantarme un poquito, no en los versículos, sino en todas las cartas vemos que Jesús habla, se anuncia, habla, reconoce lo bueno y reprocha lo malo. Pero Esmirna no le reprochó nada. Hemos leído estos versículos del 8 al 11 y no hay un reproche contra Esmirna. No hay un reproche. Entonces, esta es una ciudad rica. Esmirna viene precisamente, la palabra Esmirna deriva de la palabra mirra, que era algo fragante, ¿no? Bueno, pero era precisamente una especie fragante con el cual se ungía, se echaba a los cadáveres, a los muertos, para poder prepararlos para que no huelan tan feo. Rico es lo que Jesús pensaba de ellos. Jesús consideraba rica a Esmirna, a la iglesia de Esmirna los consideraba ricos. Y si Jesús los consideraba ricos, pues ellos eran ricos a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra opinión acerca de nosotros mismos no tiene la más mínima importancia en comparación a la opinión que tiene Dios de nosotros. Por ejemplo, nosotros acá nos llamamos el pequeño lugar. Y hay iglesias grandes, prósperas, de miles de personas. Particularmente es algo que yo no anhelo una mega iglesia. No es lo que yo pienso, lo que debe ser una iglesia. No pienso que una iglesia debe ser una organización grande, con departamentos administrativos y todas estas cosas. Yo pienso que una iglesia debe crecer hasta donde el pastor conozca a sus ovejas. Si el pastor deja de conocer por su nombre a cada una de las ovejas, pues es fácil que parta la iglesia y un grupo por allá y otro grupo por acá, ¿no? Siguen siendo iglesias hermanas y siguen creciendo y siguen llegando al resto de personas. La gloria de una iglesia no es la cantidad de personas que tiene. La gloria de una iglesia es Jesucristo. Esa es la gloria de una iglesia. Y sí, influir en la sociedad no está mal, pero no es a lo que hemos sido llamados, sino a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio y que estas almas vengan a Cristo. Bien, somos una pequeña iglesia,
somos obedientes al Señor, obedientes a su palabra. Creemos en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y somos una iglesia que enseña las Escrituras en todo el contexto, en todo el consejo de la palabra de Dios. Este es creemos que Jesús tiene una buena opinión, ¿no? Es más allá de lo que nosotros creemos de nosotros. Creemos en la misericordia de Dios, que Él nos sostiene, que Él nos hace lo que somos en Cristo ahora. En contraste con la pobreza material y la riqueza espiritual, nos hace, nos recuerda, ¿no?, de que no hay nada inherentemente espiritual en cuanto a ser rico. O sea, vamos a explicarlo. Personas hoy en día piensan y miden tu santidad por tu cuenta bancaria o por tus signos externos de riqueza. No, si tú eres una persona que eres muy pudiente, está en comunión con Dios. Dios lo está respaldando, Dios lo ama, porque Él está bien, está en comunión. Por eso es que tiene todas estas cosas, hermano. Ni la riqueza material ni la pobreza material pueden ser una medida de tu condición espiritual. ¿Sabes qué, amado hermano? Dios sabe lo que haces con tu dinero y lo que harías con el dinero que Él te da. Dios sabe la posición que tú puedes tener con respecto al dinero. Y Dios sabe que si te da dinero y te mantiene fiel, Él lo sabe. Él sabe si te mantiene fiel con dinero o sin dinero. Y como te ama, muchas veces te mantiene con el sustento cómodo. No mendigas pan, porque la palabra de Dios es clara. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y en ese aspecto somos justos en Cristo, no en nuestras obras, ¿no? Pero Dios sabe que nuestra riqueza nuestra comodidad económica nos podría apartar de la visión de la causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos mantiene con lo justo. No digo menesterosos, sino con lo justo. Bien, vamos a continuar con este estudio. ¿Se acuerdan del joven rico? Tenía riqueza. Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Hermano, no es malo tener dinero, no es malo ser millonario, no es malo ser rico. Si Dios permitió que lo seas, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Sabe que tú tienes dinero, pero también sabe que el dinero no te tiene a ti. Eso es lo importante en la administración económica y espiritual en nuestras vidas. No es malo tener dinero, lo malo es que el dinero nos tenga a nosotros. Hermano, no es malo que seas próspero, no es malo que tengas un buen trabajo, un buen negocio, no es malo que puedas desarrollarte económicamente más que otros hermanos. Lo malo es que ese dinero se convierta en tu ídolo, en tu Señor, que el dinero te tenga a ti. Entonces, esto de aquí, como le digo, el joven rico, cuando Jesús le dijo que deje todo, se alejó.
triste. Él había guardado los mandamientos de su juventud, ¿no? Entonces yo diría, si lo guardó de su juventud, no es un joven rico, sino un hombre rico. Y no pudo despojarse de lo material para seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? A menudo las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas a expensas de las riquezas espirituales. Este ejemplo lo he puesto muchas veces. Hay hermanos que no pagan impuestos, que en vez de contador, hermanos que en vez de contador tienen un dibujante. En vez de contador tienen un dibujante. ¿A qué me refiero con esto? Hay un muchacho, Alequén, que no ha venido hoy día. Él está estudiando contabilidad y lo llevo a trabajar conmigo, ¿no? O sea, en sus días libres ha acomodado, cometió una universidad particular, ha acomodado sus horarios de manera en que lo puedo llevar a trabajar un par de días. Y agarro y le digo, oye, Alequén, como me dice que va a ser contador público, le digo, ¿en qué momento te enseñan a contar en público? ¿En qué ciclo te llevan a la plaza de armas y te ponen 1, 2 en público? Son cosas que bromeo. Y también le digo, Alequí, y dibujo, pintura, ¿en qué ciclo lo llevan? Me dice, no llevamos eso. Pero si los contadores hacen dibujos con los impuestos, ¿no? Hacen dibujos, dibujan cosas y te arreglan tus libros contables para que pagues menos impuestos. Amados hermanos, lo que le voy a decir es dolorosamente triste, pero es doloroso y es real. Si estás maquillando tus libros contables, si tienes un contador que hace maravillas, que muy bueno es, ese contador no es muy bueno, es un bribón. Y la gente quiere un bribón como contador hoy en día. Paga tus impuestos, no confías en Dios. Por eso digo, muchos cristianos adquieren riquezas materiales y las mantienen a expensas de las verdaderas riquezas que son las espirituales. Si eres un hijo de Dios, vas a actuar en honestidad. No confíes que pagando tus impuestos tal y como son, Dios te va a seguir prosperando. ¿No lo confías? Y tu balanza, mi querido hermano comerciante, mi muy amado hermano comerciante, ¿tu balanza está pesando el kilo 1000 gramos? ¿Es balanza justa como dice la Escritura? No, son 50. Yo no hago como los mundanos, que le quitan 100 gramos. Yo solo le quito 50 gramos nada más. O sea, tu balanza no roba 100, solo 50. A expensas de las riquezas materiales, estás echando por tierra las riquezas espirituales. Y te voy a decir algo, hermano, algo totalmente duro. Si haces eso, estás practicando el pecado. Un cristiano podría pecar, no debería, en algún momento se va a caer, tal vez, el Señor lo va a levantar, porque somos hijos suyos y Él nos levanta. Pero un cristiano que practique el pecado, eso no existe, hermano. Si estás practicando el pecado con pequeñas cositas como el contador astuto, como la balanza que, unos gramitos, estás practicando el pecado de continuo. Y si estás practicando el pecado de continuo, no eres cristiano, no naciste de nuevo, no has sido sellado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te está redarguyendo de que estás haciendo mal. Pero hay una solución. Arrepiéntete hoy en día y reconoce a tu Señor, al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y confía en Él. Confía en Él. Esmirna confió en el Señor Jesucristo. No adoró al emperador y confió
que en la tribulación, en la persecución, el Señor Jesucristo lo iba a suplir. El Señor Jesucristo iba a suplir sus necesidades. Y vamos un poco más adelante, quiero contarle algo que se me estaba quedando. Miren, leí una frase que no es mía, y perdónenme, no encontré el nombre de esta persona, la voy a leer. En los días de la gloria, así dice la frase, en los días de la gloria del renacimiento papal, un hombre caminó con el Papa y se maravilló en el esplendor y riqueza del Vaticano. El Papa le dijo: ya no tenemos que decir lo que Pedro le dijo al hombre paralítico: no tengo oro ni plata. Y su compañero le respondió: pero tampoco puedes decir levántate y anda. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos cuando Pedro le dice: no tengo oro ni plata, ¿no? Pero lo que tengo te doy, ¿no? En el nombre de Jesús le dice que se levante, levántate y anda. Tenía al Espíritu Santo Pedro. Bueno, esta es una de las cosas por las cuales yo estoy convencido de que no hay sucesores de Pedro en el Vaticano, porque no tiene lo que Pedro tenía y tiene lo que Pedro no tenía. Pedro no tenía oro ni plata, Pedro tenía al Espíritu Santo. Y el Vaticano hoy en día tiene oro y plata, pero no tiene al Espíritu Santo. Una historia que me encanta, que me fascina. Obviamente es una de las personas que yo admiro de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles se encargaron de poner el fundamento teológico, inspirados por Dios, ¿no? Tenemos a los apóstoles escribiendo epístolas, escribiendo cartas, las cuales son parte del canon bíblico el día de hoy. Entonces, la Biblia, las escrituras están por encima de la patrística. Téngalo por... Eso es algo indubitable. No se puede cuestionar. La Biblia sobre la patrística. Pero hay un personaje que vive en Esmirna, era rica en liderazgo. Uno de los pastores de la iglesia se llamaba Policarpo. Y yo siempre le decía a mi hija: si un día tenemos un hijo hombre, no tuve hijo hombre, tengo 3 hijas mujeres, y a mi nieto no le pude poner Policarpo, porque yo quería ponerle a mi hijo Policarpo porque admiraba a este hombre cuando le hice historia. Él fue discípulo del apóstol Juan y sirvió en Esmirna hasta el año 155, o sea, hasta el segundo siglo, y murió de una manera heroica, como mártir, precisamente por esto, porque se negó en Esmirna a quemar incienso y adorar a César. César, ojo, no estoy hablando ni de mi hermano, de mi cuñado, que llevan esos nombres. César era un título, o sea, se llama César Augusto, Julio César, César Tiberio, y así, era el título, ¿no? Se tomó el nombre de César como título. Entonces, Policarpo era un hombre de muy buena opinión, de muy buen testimonio en Esmirna, y lo admiraban. Lo quería, era un buen vecino, no se metía con nadie, era un hombre bueno que predicaba a Jesús, y era bueno porque tenía a Jesús, porque en nuestra naturaleza ninguno es bueno. Y le dice: Policarpo, por favor, vamos a parafrasear, ¿no?, la historia. Policarpo, ya viejo, por favor, no te pongas en plan. Solamente di que César es Señor y después sigue, ¿no? Jesús es el Señor.
Policarpo, ya pues hermano, por favor. Hasta que lo apresaron y le dijeron, di que César es Señor. Y él dice, 85 años he servido a mi Señor Jesucristo. No me ha hecho ningún mal y he de negarle ahora. Y lo condenaron. Lo condenaron a la muerte. 85 años he servido a mi Señor. Nunca me ha faltado. Nunca me ha fallado. ¿Habría de negarle? ¿Cuántos años de tu vida has servido a Dios? ¿Has profesado al Señor Jesucristo? ¿Has vivido por su causa? ¿Y habría de negarlo en alguna actitud, en alguna cosa? Pasamos a los dos últimos versículos del libro de Apocalipsis, del estudio del día de hoy. Mira lo que dice acá: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas. Literalmente esto se traduce mejor como deja de tener miedo. Ya estaban temiendo, pero deja de tener miedo. No te preocupes. El diablo echará a alguno de vosotros. Ojo, cuando el diablo actúa con permiso de Dios. El diablo no puede estar sobre la voluntad de Dios, ¿no? Y ahora decimos, este Dios es tirano. ¿Qué tiene este Dios en la cabeza? ¿Que le gusta jugar con los seres humanos? No. Ya les he dicho que Dios no necesita testimonio de nosotros. Nosotros, los hombres, sí necesitamos testimonio de todas las cosas. Esto de aquí estas cosas han quedado como testimonio histórico hacia nosotros los cristianos, de que hubo gente que no le importó, menospreció su propia vida en pos de la vida de los demás, de la salvación, de la esperanza de vida eterna para los demás. Lo hizo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? A veces, sí, admiramos a estas personas, a estos cristianos que pasaron persecución y pensamos que son superhombres, superhéroes. A veces no entendemos que eran hombres comunes como nosotros y no apreciamos la profundidad del temor que ellos tuvieron. No te sientas mal si sientes temor, no te sientas mal. Pero el Espíritu Santo te dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Él va a estar contigo hasta el fin en las luchas. Ellos iban a padecer cosas y Jesús le está diciendo que no teman. Les está diciendo que estén listos y estar firmes en contra de las cosas que habrían de venir. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Ya les he dicho, vendría tribulación. El diablo iba a actuar. ¿Por qué lo permite el Señor? Para mostrarnos a nosotros que aún con estas huestes enemigas nos mantenemos firmes, nos mantenemos en pie al lado de Jesucristo. Tendré tribulación por 10 días. Voy a leer algunas cosas que pude realizando el estudio, me parecieron interesantes. El comentarista del libro Apocalipsis han discutido este tema por mucho tiempo, ¿no? El significado de los 10 días. Voy a leer. Algunos piensan que Juan quiere decir en realidad 10 años de persecución, ya que los días en este libro es lo que comúnmente es llamado días proféticos, cada cual correspondiendo
a 1 año. Los 10 días de tribulación pueden denotar 10 años de persecución, y esto era precisamente la duración de la persecución bajo el reinado de Diocleciano, emperador de aquel tiempo, durante la cual toda la iglesia de Asia fue gravemente afligida. Este comentario es de Clark. Otros piensan, en verdad, que quiere decir la persecución sobre el reinado de 10 emperadores. El primero, bajo Nerón, ¿no? Bajo Nerón, en el 54 después de Cristo. El segundo, Domiciano, en el 81 después de Cristo. El tercero, bajo Trajano, en el 98. El cuarto, bajo Adriano, en el 117. El quinto, bajo Séptimo Severo, en el 193. El sexto, bajo Maximino, en el 235. El séptimo, bajo Decio, en el 249. El octavo, bajo Valerio, en el 254. El noveno, bajo Aureliano, en el 270. Y el décimo, bajo Diocleciano. Bien, Walworth es el que White citado en Walworth, así es el comentario de esta persona. Sigamos. Algunos otros han tomado aproximaciones extrañas, otros conservan que en 10 días hay 240 horas, el cual hace el número de años desde el 85, cuando comenzó la segunda persecución bajo, en ese tiempo estaba Juan, hasta el año 235, cuando todas las persecuciones cesaron. El autor de este comentario es un señor llamado Paul. Otros dicen que 10 días es simplemente una expresión de forma de hablar. La expresión 10 días no debe de ser tomada literalmente. Es una expresión común griega para un pequeño tiempo. Esto lo dice Barclay. Bien. Sin embargo, no tenemos razón alguna para creer, ¿no?, otra cosa que 10 días de persecución severa solamente sea, que no sea un tiempo limitado. Realmente era un tiempo limitado. Ahora, nos dice para ser probados. ¿Y por qué? ¿Por qué seríamos probados? Si el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestro corazón, conoce que nuestro corazón no, sin el Espíritu Santo, no podría inclinarse hacia el Señor. Toda prueba que hemos visto a lo largo de la historia bíblica queda documentada y nos sirve de testimonio a nosotros que aquí en este tiempo, en nuestra época, nosotros no estamos sufriendo una persecución grave en este lugar de la tierra, ¿no? Aquí en Occidente todavía no estamos sufriendo persecuciones como la que sufrieron ellos, pero nos sirve a nosotros como testimonio de que sí la podemos pasar, y que como ellos la llegaron a pasar, nosotros también podremos llegarla a superar. ¿Saben? Y hay algo... Voy a leerles el versículo y se lo voy a... No temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis 10. No temas. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Y lo que está aquí,
Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Amados hermanos, literalmente está diciendo aquí, vas a ser probado, vas a ser echado a la cárcel por un corto tiempo y luego vas a morir. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que la Biblia, al lector primario, o sea, a los miembros de la iglesia de Esmirna le está diciendo esto. Vas a ser probado, vas a ser echado a la cárcel por este tipo y luego muere. No dice, sé fiel hasta la muerte, y sé fiel hasta que te mueras de viejito. No está diciendo eso. Sé fiel porque te van a matar. Eso es lo que está diciendo. Y Esmirna precisamente representa a ese periodo de la iglesia de persecución. Y como les he dicho, no vemos reproche alguno a esta iglesia. No le vemos reproche. El Señor no le está diciendo, pero tengo esto contra ti. Pero no le está diciendo esto. Les está diciendo todo lo bueno que ha visto de ellos y les está diciendo esto, que van a ser encarcelados, probados y luego van a morir. Es tiempo de persecución. En aquel tiempo los cristianos eran apresados por predicar su fe. No recuerdo, creo que fue Nerón, un loco, realmente un loco, que mandó crucificar a muchos cristianos en la Vía Apia para que alumbren su camino. ¿En qué forma iluminar su camino? Los mandó prender a toditos para que les sirva de alumbrado público. Era un hombre terrible. Por eso digo, supongo que fue Nerón, porque no recuerdo bien el nombre. Estaba buscando, porque había escuchado, pero estaba buscando, no lo encontré, no lo tengo. Yo te daré la corona de la vida. Yo te daré. Hay dos palabras en el griego para hablar de corona. Una es diadema y otra es estéfanos. La palabra usada aquí es estéfanos. Es una corona dada a aquellos que ganaban competencias. Ojo, los Juegos Olímpicos no son modernos simplemente. Desde 1896, creo que fue en Atenas, se reinstauraron los Juegos Olímpicos modernos, pero en la antigüedad hubieron Juegos Olímpicos, habían otro tipo de competencias, era un tanto diferente, pero a los ganadores de aquellas competencias les colocaban una corona, la cual era símbolo del triunfo, símbolo de que campeonó, que fue el mejor, ¿no? Entonces, esta palabra, y yo te daré la corona de la vida, es precisamente, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y no es condicional, no es si vences hasta que mueras, o sea, recién cuando mueras sabrás si eres salvo. No es condicional, es una promesa. Les está diciendo textualmente así, vas a la cárcel, vas a estar tanto tiempo, luego mueres, yo te voy a dar tu corona. Le está describiendo cronológicamente el tiempo de los hechos. Vas a ser probado en la cárcel, te van a matar y yo te voy a dar tu corona, ¿no? O mejor dicho así, vas a ir a la cárcel, vas a ser probado, torturado, vas a vencer, y yo te voy a dar la corona de la vida. Que no es una promesa condicional, es una promesa porque el Señor conoce, en su omnipresencia conoce todo, en su omnisciencia también, y Él ya lo vio triunfante, Él ya lo vio triunfador. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué enseño de esta manera? Porque yo estoy convencido de que cuando el Señor Jesús te rescata, cuando el Señor Jesús te redime, cuando el Señor Jesús te hace hijo, eres hijo para siempre, y que vas a hacer las obras que Él preparó de antemano, que vas a caminar obedeciendo a Dios. Por ahí podrías tropezar, pero no vas a morir, porque Él te ha dado vida eterna. Ahora, si tú vives practicando el pecado, deleitándote en el pecado, no vas a tener ninguna corona, porque no naciste de nuevo.
No, no eres de Jesús. No, no eres. ¿Saben? Juan habla en el lenguaje que la gente entendía en ese tiempo. Para nosotros es un poco difícil, ¿no? Algo más que se usaba sobre todo en Esmirna, ¿no? La corona era usada en los matrimonios, ¿no? En las celebraciones especiales. Y esta es una imagen de Jesús con la desposada. Nosotros, la iglesia, vamos a tener una corona. ¿Quién le da la corona a la novia? ¿La novia viene con su corona? No, es el novio quien provee la corona. Es el novio quien está proveyendo la corona. El esposo. Y Jesús nos está coronando. Jesús está prometiendo esto como les dije, como algo cronológico que está sucediendo, ¿no? Y es la corona que está preparada ya para nosotros. Y vamos a vencer porque somos de Cristo. Vamos a vencer porque Él nos hizo, Él nos redimió, Dios nos hizo hijos suyos por medio de la gracia, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, esta corona está preparada para nosotros que somos la novia del Cordero. Bien, otra cosa más, como le digo, en el lenguaje que ellos entendían, Esmirna tenía, eh, eh, la ciudad de Esmirna tenía una especie de corona, ¿no? De hermosos edificios sobre el monte Pagos, ¿no? Entonces, era eh, algo que alegórico a lo que todos los herminianos podían comprender. Otra cosa que pasaba en Esmirna y por lo cual Juan habla en este lenguaje. Es más, Dios habla en este lenguaje a Juan para que Juan les hable en el lenguaje que entendían los esmirnianos, ¿no? Los adoradores de dioses paganos utilizaban coronas en Esmirna. En esa cultura, los buenos ciudadanos atletas victoriosos recibían su estéfanos. Jesús prometió una corona especial a nosotros, la corona de la vida. Un atleta campeón recibía la corona de laureles, la corona de hojas, la cual se marchitaba pronto, se ponía oscura. ¿Han visto las hojas cuando se marchitan? Se ponen marrones, se caen. Acá dentro del pequeño lugar tenemos 2 plantas de mango y están muertas las plantas porque no dan mangos hace mucho tiempo, pero dan hojas y las hojas salen verdes, después se ponen marrones y después se caen. Esas son las coronas corruptibles que te da el mundo, pero la corona de Jesús es la corona de la vida. Vamos a leer el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta primigeniamente es para los cristianos de Esmirna, pero puede aplicar en determinada proporción a los cristianos de hoy en día, sobre todo que en Occidente. Hasta el día de hoy no nos hemos enfrentado a este tipo de persecución, la cual sí la pasó Esmirna. Policarpo fue un ejemplo de ellos, ¿no? Un ejemplo sorprendente, ¿no? De valentía sobre la persecución de este cristianismo primitivo en Esmirna. ¿Tienes oídos?
El que tiene oídos, que oiga. Yo sé que tienes oídos, y no solamente físicos, sino espirituales. Y sabes, la Biblia es la única, o mejor dicho, la palabra de Dios, la Biblia, es la única palabra que se oye con los ojos, salvo que otro te la lea. Pero la Biblia es la única que se oye con los ojos. Y tú que has nacido de nuevo y tienes al Espíritu Santo morando en ti, puedes oír la palabra de Dios. Y esta palabra puede enraizar en tu corazón. Al que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Lo vamos a ver capítulos más adelante. Al que venciere. Es una promesa para vencedores. Repito, no estás luchando en tus fuerzas. No estás luchando en tus fuerzas, estás luchando en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que pelea la batalla. Él es el que va delante de nosotros, ¿no? A lo mejor caes muerto en la batalla, pero eres un vencedor. No vas a sufrir, no vas a sufrir la muerte segunda. ¿Saben? Juan 16:3 dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sufrirá daño de la muerte segunda. En Apocalipsis 20:14 y Apocalipsis 21:8 pueden ir leyéndolo, aunque sería bueno que lo lean todo el libro Apocalipsis. Nos habla de la muerte segunda, el infierno, el lago de fuego. A pesar de que Satanás ha amenazado y atacado las vidas de estas personas en Esmirna y también las de nosotros hoy en día, Jesús promete a sus vencedores que la muerte está conquistada por ellos. Repito, les está diciendo que van a ser afligidos, van a ser probados, van a ser encarcelados y van a morir. Nuevamente les digo para que entiendan esto. Les dice, vas a ir a la cárcel, te van a maltratar y luego muere. Pero eres un vencedor en Cristo Jesús. ¿Saben? Según Barclay, la segunda muerte era una expresión judía de los rabinos para la total extinción de los absolutamente malos. Y Trapp dice, algunos hombres mueren, pero no todos son muertos con la muerte. Oh, es algo terrible ser muerto con muerte. Muy amados hermanos, siempre predico el Evangelio con mis ojos puestos en Jesucristo. Pero estos versículos nos están llevando a colación a hablar del destino de las personas que no han creído en Jesús. Nos está llevando a esto. Amado hermano, no solamente es la muerte física, porque nuestra vida no termina cuando entregamos este cuerpo. ¿Por qué? Porque somos un alma con cuerpo, no un cuerpo con alma. Nuestra vida va más allá. ¿Sabe? La muerte segunda es ser arrojado al lago de fuego. Y a pesar de lo que muchos quisiéramos, en realidad a mí me gustaría que sea la extinción ahí, pero no es la extinción. Porque el sufrimiento es por la eternidad. Yo no sé
no puedo comprenderlo, no puedo digerirlo mentalmente. Solo puedo creerlo. De una, de un sufrimiento eterno. Quisiera que no sea así. Solo te digo lo que dicen las Escrituras. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor, de enseñanza de las Escrituras. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido hablar del mensaje a Esmirna, una iglesia, Señor, que sufrió y que fue fiel hasta la muerte. Señor, yo te pido que tu Espíritu nos fortalezca cada día para nosotros poder vivir, para nosotros poder morir. Vivir y aún morir por tu causa. Gracias te doy, Padre bueno. Bendice a todas las personas que han oído el día de hoy y a los que van a oír después estas enseñanzas, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos culminado con el estudio de... hoy hemos tocado el capítulo 2, el capítulo 2, verso 8 al 11. La próxima semana vamos a tocar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Estamos haciendo el estudio del libro Apocalipsis, enseñamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Les agradezco, amados hermanos, a las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias por abrirnos esta ventana virtual. En esta plataforma, el video de esta enseñanza va a borrarse en 30 días, pero lo estamos subiendo a otra plataforma, a la plataforma de YouTube. Y ahí está desde el capítulo 1 del libro de Apocalipsis hasta, dentro de unos 10 meses que terminemos el libro, vamos a irlo subiendo a YouTube. Lo pueden encontrar en este canal que se llama Iglesia Cristiana La Viña, Ica, Perú, porque el nombre de La Viña es muy común en todo el mundo, ¿no? Muchas iglesias se llaman así, Iglesia Cristiana La Viña, Ica, Perú, y ahí van a encontrar las enseñanzas de Apocalipsis. Tengo 3 videos anteriores de cuando estaba enseñando el libro de Efesios. No está el libro completo, pero sí va a quedar el libro completo de Apocalipsis. También están las enseñanzas del libro de Efesios que lo está haciendo Pastor Kervin Gallardo allá en la Madre Patria, en España, en la comunidad de enseñanza bíblica evangélica, o también conocida como Raíces de Galapagar, en Madrid, España. Y le he pedido a Pastor Jorge que me envíe los videos del libro de Gálatas para poder subirlo, para poder tener mayor contenido para las personas que quieran estudiar las Escrituras, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos aquí en Ica, Perú, en la urbanización San Joaquín, entrando del cruce de frente hasta el final, donde termina la pista y empieza la tierra, donde empiezan las palmeritas. Han sembrado palmeras aquí en el jardín de en medio, donde empieza la tierra. Ahí estamos nosotros, el pequeño lugar, este pequeño lugar llamado Iglesia Cristiana La Viña. Punto de referencia, en la esquina donde termina la pista y empieza la tierra, hay una iglesia llamada El Buen Pastor. Es una iglesia pentecostal, los amamos mucho, los apreciamos, el Señor los está usando a ellos para que alcancen gente, y nos está usando a nosotros para alcanzar a los que ellos no alcanzan. Entonces, somos vecinos de la iglesia, estamos a la segunda puerta, empezando la tierra. Algún día podrán pista. Entonces, ese es el lugar. Si nos sigues por este medio, Dios te bendiga. Y si decides acompañarnos aquí en el pequeño lugar, también Dios te bendiga y sean bienvenidos. Quiero saludar a Pastor Jorge, a Pastor Kervin,
Quiero saludar a Leonardo, también él está teniendo un estudio bíblico, que Dios bendiga el estudio bíblico que él está haciendo también, y quisiéramos que sean muchas más personas enseñando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, a mis amigos, a Pastor Brian, a Pastor Efraín, ¿no? Pastor Víctor, Dios les bendiga grandemente también. Si Dios no ha venido por su iglesia, si Dios no nos ha llamado a su presencia, la próxima semana, 11:30, estamos encontrándonos nuevamente. Dios les bendiga grandemente. Y no se olviden, tenemos que creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. No solo como Salvador, como Señor y Salvador. Dios les bendiga.